Hasta el último instante, todos guardaron silencio. Pero el tiempo se ha agotado, y, ahora, el destino de Europa podría cambiar para siempre ante nuestros ojos, como tantas veces ocurrió en los momentos de mayor tensión histórica del continente, desde la crisis de los misiles en Cuba hasta la caída del muro de Berlín. Odesa, que antes era simplemente un punto distante en los mapas escolares, se ha convertido en el corazón palpitante de una crisis mundial. Aquí, cada decisión se asemeja a una ficha de dominó a punto de caer, capaz de desencadenar consecuencias imprevisibles en cuestión de días, tal como ocurrió durante la crisis de Suez en 1956, cuando un solo movimiento provocó una reacción en cadena que alteró el equilibrio global. Francia acaba de romper el equilibrio. Actúa sola, sin esperar el consentimiento real de la OTAN ni de la Unión Europea. París arriesga su prestigio y desafía con ello la frágil unidad de Occidente. La fractura es visible. La apuesta, enorme y con ecos de cuando Charles de Gaulle retiró a Francia del mando militar integrado de la OTAN en 1966, buscando autonomía pero enfrentando aislamiento. Rusia responde sin rodeos. Moscú avisa. Cualquier soldado extranjero será tratado como enemigo. Ya no quedan zonas grises, solo líneas rojas. Una nueva fase ha comenzado, donde un error puede ser fatal, como en la crisis de los Balcanes en los años 90, cuando la falta de coordinación internacional llevó a un conflicto prolongado y devastador. Las próximas 48 horas serán decisivas, no solo para Odesa, sino para miles de civiles atrapados, y quizá para todo el continente. Un solo disparo podría reescribir alianzas, fronteras y el delicado equilibrio que ha mantenido la paz europea durante décadas, recordándonos cómo el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial. Si subestimamos lo que está ocurriendo, podríamos perder años de estabilidad y abrir la puerta a nuevas guerras. El derrumbe de alianzas históricas ya no es una teoría. Es una amenaza inmediata y tangible, muy similar a la desintegración de Yugoslavia, donde la inacción internacional permitió el resurgimiento de viejos resentimientos y la fragmentación violenta de un Estado. ¿Cómo llegamos a este abismo? Solo mirando atrás podremos entender el tablero en el que hoy se juega el futuro. La historia es clave para desentrañar las causas y advertir los patrones que se repiten. Para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario repasar cómo Odesa pasó de la periferia al centro de la tormenta. Todo comenzó mucho antes de los titulares que hoy sacuden al mundo, y de hecho, su relevancia geopolítica se remonta al siglo XIX, cuando el puerto ya era codiciado por diversas potencias europeas y otomanas. Odesa nunca ha sido solo un punto en el mapa. Es el último puerto de Ucrania, la llave que abre el Mar Negro y el corazón logístico de un país bajo asedio. Para comprender la gravedad de lo que se juega aquí, basta con ver cómo el mundo entero contiene la respiración cada vez que alguien pronuncia su nombre, lo que recuerda a la importancia de Estambul en la geopolítica del Mar Negro durante siglos. Durante décadas, Odesa fue la única ventana de Ucrania hacia el mar. Sin este puerto, la economía nacional se asfixia. Desaparece la capacidad de exportar trigo, recibir suministros críticos o mantener abiertas las rutas vitales para el ejército. El comercio internacional que alguna vez fluyó por estas aguas está hoy al borde de la extinción, como ocurrió en Leningrado durante el asedio nazi, donde el bloqueo cortó la supervivencia de la ciudad y su gente. La caída de Odesa sería un desastre de dimensiones existenciales. No solo se perdería un enclave estratégico, Ucrania quedaría completamente aislada y se convertiría en un estado sin salida al mar. Se clausuraría cualquier acceso logístico directo y, otra vez, la puerta a Europa quedaría cerrada, como sucedió con Austria-Hungría tras la Primera Guerra Mundial, cuando perdió sus puertos en el Adriático. Por eso la ciudad se ha transformado en una fortaleza a orillas del Mar Negro. Barricadas, reservas de munición y líneas defensivas han crecido sin cesar. Las tropas están en máxima alerta, pero el cerco se estrecha cada día. Las imágenes de soldados, reforzando trincheras y civiles, organizando turnos,
evidencian que nadie aquí se engaña. El asedio es real y el tiempo juega en contra, recordando el espíritu de resistencia mostrado en Stalingrado o Sarajevo. Odesa es mucho más que un objetivo militar. Es un símbolo. Para Rusia, capturarla sería la victoria definitiva, el punto de partida para imponer condiciones de paz y sellar su dominio en el sur. Para Ucrania, perderla significa dejar caer su corazón logístico y cultural, un golpe que pondría en duda la viabilidad misma del Estado, tal como la pérdida de Jerusalén para los cruzados en el siglo XII simbolizó un cambio de era. El valor simbólico de Odesa multiplica la tensión. Su destino es observado con lupa por aliados y enemigos. La batalla por esta ciudad es una apuesta por el futuro de la guerra y por el equilibrio europeo de las próximas décadas. Ucrania resiste porque sabe que si Odesa cae, la balanza regional se inclinará de forma irreversible, lo que podría desencadenar efectos dominó similares a los que siguieron a la caída de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. No entender lo que representa Odesa es no comprender por qué hoy el mundo entero observa cada movimiento militar y cada decisión política en la región con temor. Las potencias externas han hecho de este puerto la piedra angular de sus estrategias y el epicentro de una crisis internacional sin precedentes, como en el caso de Berlín durante la Guerra Fría, cuando la ciudad era símbolo y termómetro de la confrontación global. Pero la tensión no se queda allí. La decisión de Francia de intervenir directamente ha cambiado todas las reglas del juego, empujando a la región hacia un punto de no retorno, tal como sucedió con la intervención francesa y británica en Suez, que precipitó la redefinición de las alianzas internacionales. Cuando política y guerra se fusionan, el riesgo escala. ¿Por qué Francia eligió actuar en solitario y qué factura podría recibir toda Europa por ese salto? La historia nos enseña que las acciones unilaterales, como la invasión soviética de Afganistán en 1979, suelen acarrear costos imprevistos. El pulso militar en Odesa se ha tornado crisis política internacional. Emmanuel Macron, presidente francés, sorprendió al mundo ordenando el despliegue de tropas en la región. Argumentó motivos humanitarios, pero tras los comunicados, la verdad es otra. Francia se lanzó sin el aval total de la OTAN, ni consenso de sus aliados principales, asumiendo un riesgo comparable al que asumió Francia en Malí y el Sahel, donde la intervención terminó siendo mucho más costosa y prolongada de lo previsto. Moscú reaccionó de inmediato. El Kremlin fue tajante. Cualquier fuerza extranjera será objetivo legítimo, sin matices ni advertencias ambiguas. Esa amenaza borró dudas y dejó a Francia ante un riesgo militar inminente. Este tipo de advertencia recuerda a los ultimátums de la Guerra Fría, cuando un malentendido podía desencadenar una crisis nuclear. La soledad diplomática cayó como plomo. Estados Unidos y el resto del bloque atlántico evitaron comprometerse con la apuesta francesa. Ninguna capital europea ofreció apoyo real. Los comunicados oficiales se limitaron a frases neutras y llamados a la contención. Francia quedó expuesta, con el mundo atento a cada uno de sus movimientos, como le sucedió al Reino Unido durante la crisis de las Malvinas, cuando el apoyo internacional fue ambiguo y condicionado. En los pasillos del poder, muchos ven la decisión de Macron como un último intento por evitar un colapso político propio y colectivo. París teme que la caída de Odesa marque el fin de la influencia occidental en la región y erosione el liderazgo europeo durante generaciones. Pero la soledad estratégica puede cobrarse un precio devastador, tal como la Francia de 1940 aprendió tras la derrota en Dunkerque. Militarmente, la presencia francesa no altera el equilibrio. Los expertos advierten que una intervención limitada difícilmente frenará la ofensiva rusa. Sin embargo, sí puede agravar el conflicto y aislar a Francia aún más en la escena global. El costo de una mala apuesta política puede ser el aislamiento, la pérdida de peso y el peligro de quedar atrapados en una guerra sin horizonte claro, como le sucedió a Estados Unidos en Vietnam. Mientras los líderes europeos debaten y la diplomacia se agota, la tensión crece. Odesa es ahora la pieza clave donde se juega no solo el futuro de Ucrania, sino el de toda la arquitectura de seguridad europea.
Cada decisión, cada hora, es crucial. La historia contemporánea está llena de ejemplos de cómo la falta de acción concertada lleva a consecuencias imprevisibles, como ocurrió en Ruanda en 1994. Pero los acontecimientos se precipitan. En las calles de Odessa y en las salas de crisis de París, el tiempo se agota. El nerviosismo recuerda a la atmósfera que precedió el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando los líderes europeos no lograron frenar la espiral de movilizaciones y alianzas automáticas. Los próximos días pueden redefinir el destino de Europa para toda una generación. Los caminos abiertos son pocos, y todos exigen un precio elevado. Imagina un tablero donde cada movimiento puede provocar una avalancha. Así se siente Odessa en este instante, al borde de lo irreversible. La sensación es similar a la que vivió Europa en los días previos a la crisis de los Sudetes en 1938. Si las fuerzas francesas entran finalmente en Odessa durante la ofensiva, su situación podría volverse crítica. En un entorno tan hostil, bajo fuego constante, estas tropas corren el riesgo de quedar aisladas, atrapadas y convertidas en un blanco directo, sin aliados dispuestos, o capaces, de rescatarlas. Francia, en ese escenario, se enfrenta no solo a un dilema militar, sino a una pesadilla política. La retirada británica de Dunkerque es un ejemplo histórico de cómo una fuerza puede quedar aislada y depender únicamente de su ingenio y coraje para sobrevivir. Un fracaso francés en Odessa sería un golpe inmediato con efecto dominó. La imagen de una intervención occidental fallida avivaría las dudas y fracturas internas en París, y podría detonar una crisis política sin precedentes en el gobierno de Macron. Pero el costo sería aún mayor para la OTAN. Su credibilidad y unidad, ya tensionadas, quedarían gravemente dañadas en la escena global, algo que la organización ha experimentado anteriormente tras la retirada caótica de Afganistán en 2021. Para Ucrania, perder Odessa no es solo una cuestión territorial, es una fractura estratégica y psicológica. Privada de su última ventana al mar, Ucrania enfrentaría la posibilidad de que resistir pierda sentido. Sin Odessa, Kiev podría verse forzada a aceptar condiciones impuestas por Moscú, aunque resulten inaceptables para la sociedad ucraniana. En la historia reciente, la pérdida de puertos clave ha significado el colapso económico y político de naciones enteras, como ocurrió con Somalia tras la caída de Mogadiscio. Pero hay una amenaza aún más inquietante: la reacción del resto de Europa. Las divisiones entre aliados han salido a la luz. Algunos países apenas expresan solidaridad con palabras, mientras otros se distancian abiertamente, revelando la fragilidad de la supuesta unidad de Occidente. La solidaridad occidental, antes principio incuestionable, hoy parece más quebradiza que nunca, como sucedió durante la crisis de migrantes en 2015, cuando la falta de consenso debilitó la respuesta europea. Cada día que pasa, el margen para una retirada honrosa se reduce de forma alarmante. Todos sospechan que retirarse ahora equivaldría a una derrota, con un costo altísimo en prestigio y confianza internacional. Lo que fue una maniobra audaz de Francia ahora se percibe como un salto al vacío, sin red de seguridad. El ejemplo estadounidense en Vietnam es un recordatorio de cómo una retirada precipitada puede dejar cicatrices profundas y duraderas. El riesgo es colosal. Cualquier error o cálculo equivocado podría costar la estabilidad, decenas de miles de vidas y el propio orden europeo. La pendiente de la escalada ya no es teórica, es real y cada vez más resbaladiza. Todos los actores caminan sobre hielo fino, conscientes de que un solo paso en falso puede ser el último. Así ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba, donde el mundo estuvo a punto de la guerra nuclear por una serie de decisiones apresuradas. Ante este escenario de incertidumbre, surge una pregunta ineludible. ¿Queda alguna salida inteligente o al menos lecciones prácticas para quienes toman decisiones en este punto crítico? ¿Existen ejemplos históricos de cómo salir de este tipo de laberinto sin agravar la crisis? Odessa ya no es solo una batalla militar,
se ha convertido en el termómetro de la voluntad política y la capacidad de Occidente para adaptarse bajo presión. Lo que ocurra aquí marcará el rumbo de Europa durante las próximas décadas. Es fundamental recordar que en momentos decisivos, como en los acuerdos de Helsinki de 1975, el diálogo y la coordinación internacional lograron frenar la escalada y establecer nuevas reglas de convivencia. Cuando la diplomacia se quiebra y la lógica de la guerra se impone, solo queda prepararse y aprender antes del impacto. ¿Qué advertencias nos deja Odesa que no podemos darnos el lujo de ignorar? Las crisis auténticas, como la que sacude hoy a Odesa, desnudan sin piedad las fracturas de las alianzas tradicionales. Donde antes veíamos una OTAN firme y una Europa unida, ahora emergen divisiones profundas alimentadas por rivalidades políticas, intereses opuestos y respuestas que llegan demasiado tarde. Ejemplos como la desintegración de la Liga de Naciones en los años 30 muestran los peligros de la desunión. El cálculo político, cuando eclipsa la realidad militar, puede convertir una dificultad en un desastre irreversible. La decisión solitaria de Francia, avanzar sin el respaldo inequívoco de sus socios, ha forzado la escalada a un punto crítico y deja a París aislado justo cuando más necesitaba aliados. Es el precio de priorizar la imagen y el beneficio inmediato sobre la coordinación y el análisis sereno. Estados Unidos vivió algo similar en la Bahía de Cochinos, cuando la falta de apoyo internacional y la mala evaluación del contexto local resultaron en un fracaso rotundo. Odesa deja claro, con crudeza, la gravedad de actuar sin realismo ni prudencia en escenarios donde la escalada ocurre a velocidades vertiginosas. El ritmo de los acontecimientos, las maniobras encubiertas y el paso abrupto de la diplomacia al choque armado demuestran que el margen de error se reduce a cero cuando lo que está en juego es la supervivencia de una nación. La historia de Checoslovaquia en 1938 es un ejemplo aleccionador de cómo los errores de cálculo pueden tener consecuencias fatales. En momentos así, gestionar las expectativas se convierte en un escudo vital. Tanto líderes como sociedades deben prepararse para lo imprevisible, reforzar la resiliencia y rechazar las promesas fáciles. Solo quienes aceptan la posibilidad del peor desenlace pueden soportar el golpe cuando la tormenta finalmente estalla. Alemania Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial, debió reconstruir su sociedad partiendo de la aceptación de su realidad y la voluntad de adaptarse. Sin embargo, hay una lección aún más urgente. Odesa prueba que ningún país, por poderoso que parezca, puede actuar solo cuando la seguridad colectiva está en juego. La cooperación deja de ser solo un principio moral. Es una exigencia estratégica. La fragmentación debilita a todos y abre la puerta a catástrofes que no reconocen fronteras. La crisis del ébola en África Occidental mostró que solo la respuesta coordinada mundial pudo evitar una catástrofe mayor. El mayor peligro es la ceguera voluntaria. Si no aprendemos ahora, si repetimos los errores del pasado, millones de personas en Europa y más allá pagarán el precio. El tiempo para la reflexión se agota. Lo que antes era una advertencia teórica se ha vuelto una realidad tangible que amenaza la seguridad diaria de sociedades enteras. El ejemplo de la crisis financiera de 2008 es ilustrativo. La falta de previsión y cooperación amplificó los efectos devastadores. Odesa ya no es solo un nombre en el mapa, sino la línea que separa la estabilidad del caos. El próximo movimiento será decisivo, y el mundo observa en vilo. La tensión de estos días recuerda al ambiente previo a la caída del muro de Berlín, cuando el destino de Europa también pendía de decisiones tomadas en pocos despachos. El reloj avanza sin piedad. Lo que ocurra en Odesa pronto resonará en cada rincón de Europa. ¿Estás dispuesto a afrontar una nueva realidad cuando aún no sabes cuánto costará mirar hacia otro lado? En el pasado, la indiferencia de los líderes europeos ante las señales de peligro llevó al desastre, como en el caso de la política de apaciguamiento antes de la Segunda Guerra Mundial. La indiferencia cobra un precio más alto que cualquier crisis:
En estos días, se define el destino europeo para generaciones. Odesa ya no es solo un símbolo lejano. Se ha convertido en el centro de una tormenta que pone a prueba tanto la seguridad continental como la credibilidad de Occidente. Hoy, la responsabilidad de los líderes es comparable a la de quienes en Yalta y Potsdam trazaron el nuevo mapa de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La apuesta aislada de Francia, impulsada por principios y cálculo político, ha desatado una reacción en cadena que nadie puede frenar. Decisiones tomadas en despachos distantes han fracturado antiguas alianzas, abierto grietas irreparables y obligado a Europa entera a preguntarse quién está dispuesto a llegar hasta el final. La historia recordará estos días como un momento en que la voluntad y la coordinación fueron puestas a prueba. Ahora mismo, la integridad territorial de Ucrania, la reputación de Francia, la unidad de la OTAN y la seguridad de decenas de miles de civiles penden de un hilo invisible y tenso. Cada hora acerca a Odesa al borde del abismo. Lo que está en juego rebasa fronteras. Se trata del equilibrio estratégico del continente para las próximas décadas. Las decisiones que se tomen o se omitan ahora resonarán durante generaciones, como ocurrió con la Paz de Westfalia en 1648. La historia juzgará no solo las acciones, sino también las omisiones de estos días. Ni la diplomacia ni la fuerza bruta han logrado detener la aceleración de la crisis. Ahora, cada nación debe decidir de qué lado estará cuando el polvo se asiente y los hechos sean irreversibles. La responsabilidad es tan grande como la que recayó sobre los líderes que reconstruyeron Europa tras la Segunda Guerra Mundial. No es una exageración, estamos ante una encrucijada histórica. En Odesa se juega el futuro de Europa, y la indiferencia podría costar más caro que cualquier error calculado. ¿Seguiremos mirando hacia otro lado o reconoceremos que lo que sucede hoy definirá lo que viviremos mañana? La experiencia enseña que la inacción, como en Srebrenica, puede tener consecuencias devastadoras e irreparables. Quedan pocas oportunidades para elegir el rumbo correcto. Ignorar la gravedad de este momento sería el peor de los errores. El tiempo se agota y las consecuencias pronto dejarán de ser abstractas. Se harán sentir, tan reales como el miedo que recorre el continente. El futuro de Europa y la esperanza de paz dependen de lo que decidan hoy sus líderes. ¿Qué lección elegirás tú?